Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, qué gusto, muy buenas tardes a todos, a todas, Adriana, Julio, buena semana. Buena semana, Elisa. Adriana Boitello, bienvenida ahora como mosquetera con opinión y participación, Adriana. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes, Elisa, Julio, pues que tengan también muy bonita semana. Gracias. Y como le digo, esperaremos la posibilidad de que nuestra compañera Carolina Rocha logre entrar en un ratito más, así es que estaremos esperándola. Elisa, ¿cómo ves este asunto que creo que es central, el de la Auditoría Superior de la Federación? Hemos visto a lo largo de años estos reportes que genera este órgano de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, con señalamientos constantes. Las irregularidades no implican necesariamente que se consoliden, se señalan porque hay la posibilidad de corregirlas, pero la verdad es que, bueno, lo que ha dado a conocer ahora esta auditoría suena muy complicado. ¿Cómo ves el tema, Elisa? Julio, creo que es un tema al que tenemos que darle el contexto necesario, un contexto no muy lejano, para poder entender la importancia de lo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, porque en estos momentos pues empieza ya un criterio nuevamente de visión política para desacreditar la labor que está haciendo la auditoría ahora por parte del gobierno en turno, porque generalmente eso pasa, hay que también decirlo, pero hay que ser muy cuidadosos. Si bien es cierto que la auditoría hace algunas observaciones, recomendaciones, que después las personas auditadas pueden enviar documentación, se pueden aclarar, o sea, sí hay todo un proceso muy interesante que se ha hecho, pero también es cierto que las irregularidades que ha mostrado la auditoría, aquellas que no se han podido revertir porque no tienen las secretarías de Estado o las personas involucradas la documentación para así hacerlo, lo cierto es que han dado pie a las investigaciones periodísticas, pues de las más importantes que hemos tenido en los últimos años. Hay que recordar nada más que a partir de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, se llevó a cabo toda una investigación periodística en donde se contrastó lo que decía la Auditoría Superior de la Federación con documentación. Se hizo este periodismo de investigación en la llamada estafa maestra, que desembocó pues en la exposición de este saqueo y estos desvíos de recursos por parte de toda una estructura en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde participaron universidades públicas, secretarías de Estado, en donde un entramado amplísimo funcionaba para poder utilizar a su vez empresas fantasma. Y también se hizo a partir de la recolección de datos testimoniales, este trabajo periodístico. Entonces se complementó de manera muy importante lo que había dicho la auditoría para confirmar y ampliar, por supuesto, todas las irregularidades, porque además hay que recordar que compañeros como Manureste, como Nayeli Roldán, fueron además a hacer esta labor de campo en donde comenzaban a tocar puertas en donde se supone que había empresas y que ya había detectado la auditoría irregularidades, pero decía, estas no aparecen o son empresas fantasma. ¿Y cuál era la sorpresa? Que de pronto encontraba una persona, por ejemplo, de intendencia, me acuerdo mucho de ese caso, en donde decía, oiga, pues usted dice que aquí usted es un empresario que ha recibido muchos millones, Uh ¿no? -huh, Y uh la -huh. persona, ¿cómo? Entonces, toda esta labor periodística que también hay que decirlo, en donde se topa con pared con las autoridades, que las autoridades no siguen las investigaciones y que las que ha seguido ya ahora en este gobierno han sido limitadísimas porque no tienen nada que ver con el alcance de las investigaciones periodísticas que se han hecho en distintos medios, en Animal Político, en Quinto Elemento Lab, bueno, con tantos y tantos buenos periodistas de investigación que tenemos. Entonces, ese es el contexto, esa es la importancia de tener documentos
en donde la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación y los presenta. Y sí, todavía hay que esperar a ver si tal vez la secretaria de la Función Pública dice, no, oiga, es que usted dijo que no entregue, pero mire, aquí está tal o cual. Vamos a esperar todavía esa reacción, pero por lo pronto, lo que nos ha dejado ver la Auditoría Superior de la Federación está muy, muy lejos de ser una transformación por parte del gobierno hacia algo positivo. Se habla todavía de muchas irregularidades en donde, pues sí, se desbarata esta idea de la transparencia, la honestidad, la no corrupción. Vamos a ver hacia dónde va, pero yo creo que sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos con los datos para no politizar todo este tema y que se traduzca en información confusa o de plano falsa, ¿verdad? Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues la verdad es que los datos y los números planteados ahí, pues forman parte de un escenario anual en el cual siempre se van presentando observaciones de este tipo. Ahora son muy marcadas, escandalosas, utilizables política y partidistamente, porque pues estamos en este tramo en el cual se está avanzando, pero los números, los datos, pues son contundentes. ¿Qué opinas sobre esto, Adriana Buentello? Julio, para empezar, también como menciona Elisa, hay que reiterar también pues que de la auditoría se desprenden pues diversas investigaciones, entre ellas periodísticas como la de la estafa maestra. Creo que eso sí es relevante, pero también sí es importante recordar también quiénes están detrás de la auditoría, porque hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Munadora Buchaín, que ella estaba en la parte forense de la auditoría cuando se intentó, o en el caso de ella que dijo que se intentó o se le corrió, se le despidió a ella por hacer este tipo de investigaciones. En diferentes entrevistas la hemos llegado a escuchar, y que fue precisamente David Colmenares, quien según ella también representa, por ejemplo, lo peor del PRI, o del PRIAN. El tema también es interesante y tiene varios ángulos, porque también hay que recordar que fue el propio Morena quien propuso a Colmenares como en la terna para la Auditoría Superior de la Federación. Y creo que también hoy vuelve el presidente López Obrador desde la mañanera a regalarle argumentos a la oposición, porque en lugar de tomar esta información que puede tener también implicaciones políticas, porque están dentro de los señalamientos más relevantes, los programas emblema de la Cuarta Transformación y de los proyectos principales en materia de infraestructura o de obras, con este argumento de lo que ayer ya todos los opositores o todos pensaban que iba a responder en la mañanera con yo tengo otros datos, y el presidente pues les regala nuevamente este argumento. Así que a mí me parece que tiene pues muchos ángulos. Por una parte sí hay que esperar a que las propias instancias o las propias dependencias revelen con mucho más detalle o se contraste la información de la auditoría, porque no es un tema ya definitivo, simplemente son señalamientos en los que el gobierno debe tener la prudencia de mostrar que no es así esos señalamientos, o de ver dónde están esos recursos, porque en el caso incluso de uno de sus programas se señalan a personas ya fallecidas recibiendo esos recursos. Entonces creo que sí tiene muchos ángulos. Por una parte, ver quiénes son los que están detrás de la auditoría, pero también que no es solamente un personaje quien representa a la auditoría, y que hay un trabajo también detrás muy importante, pero sin dejar también de lado pues las denuncias que hay sobre algunos personajes que pues pueden representar lo que el mismo presidente ha señalado que se está combatiendo, Julio. Gracias, Adriana. Sobre el mismo tema, Elisa, se politiza de inmediato. El presidente de la República dice, tengo otros datos. Señala que le están dando pues parque a sus adversarios para atacarlo. Pero finalmente David Colmenares Páramo, un hombre con una larga historia de participación en este tipo de
de actividades de economía, de finanzas, de auditorías. Formó parte del equipo de Eladio Ramírez, gobernador priista de Oaxaca, y no hay que extrañarse, el hijo de Eladio Ramírez es el actual director del Instituto de Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, del ISSSTE, así es que no hay ahí. El mismo David Colmenares Páramo fue propuesto por Morena, aprobado por el PRI, por el Verde, por el PES, es decir, fue una propuesta finalmente de Morena. ¿Cómo ves este batidillo, Elisa? Es que además, Julio, vemos que siempre son los mismos y ahora son los hijos de los mismos. Sí. Los que están ahí. Pues es esta clase política, empresarial, que lleva ya muchos años en México en el poder, y entonces pues no pueden llamarse engaño, digamos, ¿no? En este sentido, indica Andrés Manuel López Obrador ha sido un hombre que se ha construido a partir de su lucha política y su lucha política electoral, ¿no? En los últimos años. Y todo lo ve con esa lupa. Es importante también, bueno, creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? En las conferencias mañaneras, que todo lo lleva al terreno político. Entonces, si hay denuncias de violencia sexual de un candidato político, ¿no? Adversarios, electoral, en donde puede ser, por supuesto, y es más, no puede ser, seguramente los adversarios políticos o la propia oposición dentro del partido, pues van a aprovechar todos estos temas, pero eso no quiere decir que necesariamente los delitos no existan o, en este caso, las sanciones administrativas sean injustas. Yo creo que ese es lo que tenemos que tener mucho cuidado, que por supuesto se va a utilizar de manera política todo lo que encuentren por parte del presidente, por parte de los opositores, pero dentro de estos discursos y estos juegos en donde además se crecen unos con otros, ¿no? El presidente necesita de esta oposición y además le funciona muy bien esta oposición raquítica y esta oposición que la verdad no levanta y nadie le cree. Eso lo va a aprovechar muy bien el presidente, ¿no? ¿Con qué voz van a decir esto? Entonces él lo lleva en automático al terreno de sus adversarios políticos porque sabe que él tiene mucho más fuerza que sus adversarios. Entonces es un terreno en el que él gana siempre, o él va a ganar, no sé si siempre, pero por lo pronto, hasta ahora, con la oposición que tenemos, él va a ganar. Y creo que ahí está este juego de palabras, pero detrás de todo esto hay realidades, hay hechos, hay datos que, por ejemplo, para la labor periodística es importantísimo tenerlos. Qué bueno que están, qué bueno que existen, y nos da la oportunidad de comenzar a investigar, a reportear, a indagar, a confirmar, o en su caso desechar todos estos asuntos. Es importante seguir teniendo, que bueno, o sea, habla de una estructura que al parecer está todavía funcionando, el decir, podemos tener estos insumos, ¿no? Lo mismo que con el INAI, con todos sus defectos, con todos los defectos que podamos encontrarle a estas estructuras a veces muy obesas, muy costosas o con excesos, ¿no? Estaba pensando en el INAI, este exceso de los sueldos, ¿no? Cómo gastan, en fin, todos estos consejeros que habría que eso es un tema importante y que podemos modificar denunciándolo, transformándolo, pero que son instituciones importantes para, al final del día, la transparencia y la rendición de cuentas. A veces más tarde que temprano, porque como digo, ahí están las investigaciones periodísticas. Yo creo que este material nos va a servir muchísimo y vamos a ir conociendo muchas cosas sobre este tema. A mí me sigue preocupando la propia estructura política, en todos los niveles, en donde no investigan nada, en donde hay complicidades, omisiones o bien de plano ocultamiento de cosas, frenos para que no se lleve a cabo la investigación, no se procure justicia, no se imparta justicia.
De verdad, lo estamos viendo en todas estas investigaciones que se han hecho, Julio, a raíz de documentos e información como el que hoy tenemos de la Auditoría Superior de la Federación, en donde hay que hacer un recuento. Es impresionante la cantidad de nombres, de personajes, de ligas que se han expuesto en investigaciones periodísticas para lo que tenemos hoy en día. O sea, el caso de la estafa maestra es un ejemplo clarísimo, ¿no? Ah, no, pues sí, ahí está Rosario Robles. Claro. Rosario, o sea, no, una mujer entre cuántos nombres de señores que están ahí plasmados, ¿no? Por ejemplo, ahí jugó un papel central Banobras. Al frente estaba el hoy gobernador del Estado de México, ¿no? O exgobernador de Querétaro también, ¿no? Bueno, Secretaría de Educación que pasó por ahí Aurelio Nuño. Bueno, hay una cantidad de nombres y claro, empiezan a salir nada más los segundo nivel de las universidades, ¿no? Pero ¿qué de los secretarios de Estado, de los directivos de las dependencias? No ha pasado nada. Pero bueno, ese es otro tema que está ahí, y a lo que voy es, sí, es esta clase política que siempre va a llevar todos estos temas a su terreno, y su terreno es la política. Gracias, Elisa. Antes de plantearte un comentario, Adriana, déjame precisar que fue el jueves 15 de marzo de 2018 cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la designación de David Colmenares Páramo como nuevo auditor superior de la Federación. Eso se dio con los votos en bloque del PRI, de Morena, del Verde, de Encuentro Solidario y de PANAL, pero fue a propuesta específica de Morena que se incluyó el nombre de David Colmenares Páramo. Oye, sí, Julio, y nada más, recuerda, tiene el Colmenares en medio, no vayan a confundir por ahí el nombre. Así es. Ya, sí, ya nos pusimos en sintonía de análisis económicos especiales. Bueno, Adriana, pues lo más llamativo está siendo, por una parte, los datos en general, pero también ha llamado mucho la atención este impacto al decir la Auditoría Superior de la Federación que no tuvo la debida colaboración de la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Heréndira Sandoval, por un lado, y por otro, la estimación de que el costo final del tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no se construyó en Texcoco, sería de una dimensión pues muy por encima de lo originalmente planteado. ¿Cómo ves todo esto, Adriana? Julio, por un lado, la Secretaría de la Función Pública creo que no es solamente un señalamiento que hace la Auditoría Superior de la Federación. Creo que hemos estado viendo que ha sido un poco más opaca en la manera en la que opera conforme han pasado los meses. Hemos visto incluso, la verdad es que pues en entrevistas muy a modo, ¿no? La secretaria de la Función Pública realmente prácticamente no sale a ser cuestionada abiertamente en los medios de comunicación, salvo con pues ciertos proyectos afines a la Cuarta Transformación. Y ahí es donde yo también me pregunto, el presidente, a referencia también o en referencia a lo que decía Elisa sobre este tema del INAI tan famoso y con esta propuesta que trae el presidente de desaparecerlo o de que pasaran las funciones a la Secretaría de la Función Pública. Si estamos viendo el señalamiento que hay de opacidad por parte de la Secretaría de la Función Pública, ¿qué sucedería si absorbiera estas funciones dejando de ser una entidad autónoma? Si bien hay que buscar que sea menos oneroso un instituto como el del INAI, pues más bien habría que dotar de muchas más facultades en materia de transparencia y no pasarlo a manos del propio gobierno, donde lo que estamos viendo, pues sí, me parece que sí ha sido un poco ir con una falta de claridad y de transparencia en mucho de su actuar. Y por otro lado, en el tema de lo del aeropuerto, creo que es
es importante ver lo que está pasando desde las conferencias mañaneras. Aquí la auditoría está dando cifras, y lo que debería de hacer el gobierno es simplemente pues asumir esos señalamientos y de poner en contraste con la información que ellos tienen o pueden proveer para desmentir en dado caso, y no lanzar desde la conferencia mañanera frases que, pues, como ya lo platicábamos, suelen politizarse mucho. En este caso, el presidente, desde la conferencia mañanera, pues nunca se equivoca, ¿no? Y el presidente dice que si fuera el caso de que el aeropuerto realmente la cancelación costara 200 y tantos % más, entonces realmente el costo total del aeropuerto sería del doble, ¿no? Sí. El presidente finalmente nunca se equivoca, y entonces estamos en una dinámica en la que la conferencia mañanera se vuelve la realidad periodística de mucha gente que ve las conferencias o en las conferencias una alternativa a lo que son los medios de comunicación o el periodismo, lo que resulta un poco preocupante, porque creo que la parte de la verificación de los datos debe demostrarse por parte del gobierno, pero también debe corroborarse periodísticamente. Para eso el caso también de muchas investigaciones periodísticas que han utilizado estas cifras y han ido mucho más allá, como ya decía Elisa, con estos reporteros de investigación que van a verificar puntualmente cada uno de los datos. Así que la parte preocupante es que el presidente, lejos de proponer con mucha más puntualidad la verificación y la contrastación de estos datos y de estos señalamientos, pues opta por una postura más bien o declaraciones más bien políticas. Bien, gracias, Adriana. Elisa, y pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, un escándalo del día que parece que va a durar, es interrumpido por el nuevo escándalo que llega, y así va quedando atrás un catálogo de frases, de menciones, de referencias que en su momento parecían sumamente ruidosas y que iban a perdurar, y no sucede. En este caso, pues va diluyéndose el ya chole, pareciera que va quedando un poquito atrás. ¿Cómo ves? Ay, mira, Julio, este tema va a seguir, el del tema de Félix Salgado Macedonio, por lo menos de aquí a el registro oficial, de acá que decida también la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Pero sí es cierto, se va diluyendo todo el caso con otras cosas, y bueno, son temas además muy complicados, porque cuando hay denuncias de abuso sexual, generalmente son temas que de entrada la sociedad no es muy receptiva en ellas. Siempre hay una gran revictimización de las personas que se atreven a denunciar estos casos. Entonces hay estos discursos muy de odio contra los temas que impliquen un asunto de abuso sexual. Lo veo, por ejemplo, en las redes. No sé si les ha pasado cuando ustedes comentan o tuitean en general sobre estas denuncias. Sí. Las reacciones son muy violentas en contra de las mujeres que se atreven a denunciar. Y además, aunado a eso, comienzan las campañas de desprestigio hacia esas mujeres y hacia las defensoras de esas mujeres. Entonces, es muy fácil, primero, silenciar lo que es un drama que se da en la intimidad y en lo personal. Y después, quien se atreve a alzar la voz, hacer a un lado ese grito desesperado, difamando y señalando a la persona misma que se atreve a hacerlo. Entonces se vuelve un tema muy dramático, muy difícil de exponer, muy difícil de que se le dé seguimiento, porque estamos metidos en esta estructura que apenas se comienza a romper, Julio. A mí me han llegado ya informaciones terribles sobre la mujer que se atrevió a dar la cara, una de las 5.
que denuncia, porque hay que decir que hay muchas otras denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio. Entonces, claro, defendía antes a Félix, y ahí están ahí saca la foto de Félix con Andrés Manuel, y empieza toda la politización, la difamación, las campañas en contra de esas personas, y no se ve el panorama completo, ¿no? Eso no implica que no haya sido violada, o que no hayan sido abusadas sexualmente, o que no hayan sido hostigadas, que no hayan sido agredidas. Lo único que se está dando es no valen, ¿no? Un poco el discurso que también hemos visto con las víctimas de la violencia en México y de la inseguridad, sobre todo en los sexenios anteriores. Era típico del discurso de Felipe Calderón el revictimizar a los jóvenes, por ejemplo, asesinados, ¿no? Los abatieron a los delincuentes, usan siempre esas expresiones, abatieron a los delincuentes. Entonces, delincuentes, estos chavos, ¿de cuándo? ¿No? Y salen los familiares a decir, no tenían nada que ver, ellos no están en el crimen. No importa, son unos delincuentes, por algo los mataron, ahí estaban, ¿no? Sí. Sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, sucedió con los 2 estudiantes del TEC, y así como con muchos otros. De inmediato era difamar, calumniar, desprestigiar a las víctimas, ¿no? Sí. Me parece que eso estábamos viendo también en este caso, y nuevamente se politiza el tema y no se llega al fondo del asunto, que es el drama humano, ¿no? Gracias, Elisa. Adriana, al mismo tiempo, y aunque los reflectores están centrados en el caso de Félix Salgado Macedonio, porque es aspirante a gobernar un estado en el que probablemente ganaría sin mayor problema, pero esto ha permitido también una nueva oleada de exposiciones de casos. Está uno, el de Andrés Roemer, que es actualmente embajador de la UNESCO, que ha tenido cargos de representación de México, fue cónsul en San Francisco, California, con un modus operandi de psicopatía, o no sé cómo decir ese tipo de cosas, pero no se apaga, no termina esa oleada de denuncias contra ciertos personajes. Adriana. Pues sí, Julio, lo que aquí preocupa es lo que estaba comentando justamente Elisa, que vemos una violencia brutal en las redes sociales, no nada más por parte de los hombres, hay muchas mujeres también. O sea, la cultura machista no es exclusivamente de los hombres, todos hemos sido criados en esta cultura machista, y resulta muy preocupante porque, Julio, denunciar este tipo de hechos es sumamente fuerte para una víctima. A lo mejor yo hablo desde una experiencia personal, que fue, por supuesto, mucho menor a lo que denuncia la Basilia, en este caso, sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, y para mí fue demoledor. O sea, el ya dar la cara, resulta muy fuerte. No me imagino lo que ha de estar sintiendo alguien como ella, que además está puesta o está en esta rebatinga política. O sea, la parte que me parece sumamente grave de un caso como este es que entre la política machista de la Cuarta Transformación, y hablo no como parte de una agenda muy definida, sino me refiero a la forma de actuar de muchos dentro de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación. Y también, por el otro lado, la política machista de la oposición, porque por un lado no reconoce ni la Cuarta Transformación, ni un lado ni el otro, no reconocen la importancia de un tema como es la violencia de género en su completa dimensión. Sobre todo en el caso de la oposición, es un tema que definitivamente nunca ha formado parte de su agenda, pero en este caso las denuncias que uno hace tienen implicaciones muy fuertes, porque la mujer es sumamente susceptible a una revictimización. Entonces, tanto en el caso como que denuncian a muchas mujeres que están denunciando a Roemer, por ejemplo, que tiene mucho tiempo que sucedieron a lo mejor este tipo de hechos, y el cuestionamiento siempre está ahí detrás. ¿Por qué no se denunció en el momento? ¿Por qué?
a ver, porque una denuncia cuando está lista, cuando se siente segura. Muchas veces las mujeres no denunciamos porque o somos o podemos ser amenazadas o somos amenazadas con que o nos despidan si es lo mínimo, ¿no? La revictimización social incluso que hay en torno a eso, o sea, el pacto patriarcal incluso, por lo menos en mi caso, yo puedo decir que en el caso también de muchas, incluyó, por ejemplo, la cuestión laboral, el que te pongan en una especie de lista negra, ¿no? Cuando hay un grupo de hombres que tienen ese poder, ¿no? Y una de pronto, pues por supuesto que no tienes manera de defenderte ante esas circunstancias. Entonces, pues una denuncia cuando ya se siente segura. Y aún así resulta, es un tema muy fuerte emocionalmente y por supuesto que debe haber un acompañamiento pues de la sociedad, en este caso pues de nosotras como feministas, de grupos también de mujeres feministas, pero lo que debemos ir buscando es erradicar esta violencia y esta revictimización y que los hombres también se den cuenta de qué están haciendo, ¿no? De cómo están violentando a las mujeres en las redes sociales. O sea, ya la parte a lo mejor independiente o en la parte personal, eso cada uno lo debe de ir trabajando, pero también debemos de buscar cómo guiarnos en las redes sociales o cómo buscar concientizarnos para evitar este tipo de linchamientos, sobre todo en el caso donde hay una víctima, Julio. Gracias, Adriana. Elisa, perdón, adelante, Elisa. Es que si podemos como abundar ahí un poquito Sí. en estos casos, ¿no? Y ahora que Adriana también comenta de estas experiencias personales, creo que es muy, muy valioso compartirlas, es muy valioso cuando alguien denuncia o a veces cuando se topa con las autoridades negligentes, omisas, con toda la injusticia, a veces lo comparte e incluso se atreven a hacerlo y denunciarlo en medios. Eso es bien difícil y yo siempre valoro esos testimonios que abiertamente lo hacen porque se requiere de mucha valentía, Julio. Y algo que comentaba Adriana, que dicen, ¿por qué? Ay, sí, ¿por qué fue a su casa? Y bien que entonces empieza toda esta maquinación. Yo les diría también, como experiencia personal, es además terrible porque lo primero que debemos hacer como mujeres es perdonarnos a nosotras mismas y dejar a un lado la culpa, Julio, porque entramos a estas dinámicas de permisividad como un medio también de autoprotección. Cuando tú tienes enfrente de ti a un hombre que además es tu jefe y que tu trabajo depende de él y que probablemente en algún momento tú admiraste o que tiene un poder o que no, o sea, son unas confusiones y empiezas a ser víctima de cosas que te lastiman, que no te gustan y uno empieza a decir, ay, estoy exagerando, ay, no sé qué, pero en todas estas cosas, lo que uno va, o en muchos casos, por ejemplo, que ha sido mi caso, es que uno se hace guaje, Julio, ¿no? Y entonces te empiezan a acosar y tú, o sea, te empiezas a reír, ay, como, ay, no, o sea, es muy difícil decir, me estás lastimando y no estoy de acuerdo, ¿no? Y vete a la fregada. Pasan muchas cosas, pasa mucho tiempo. Entonces, sonreímos en ese momento, no marcamos un límite y cuando llegamos a casa lloramos, ¿no? Dices, ¿qué pasa ahí? Y claro, entonces mucha gente puede decir, pero ay, sí, ¿verdad? Bien que tú eras su amiga, te llevabas bien, no sé cuánto. Y uno llora, y llora en silencio, hasta que te atreves a decir a tus seres queridos a lo mejor en casa, y hasta que entonces sacas el tema, y ¿sabes qué pasa? Acaba uno renunciando y acabas perdiendo tu trabajo. Eso es lo que pasa en muchos casos, Julio. Entonces, yo creo que son temas que debemos de manejar con mucho cuidado. Por eso, cuando se atreven las mujeres a dar la cara, el viernes en mi noticiario tuvo un testimonio, la verdad a mí me parece desgarrador y de una valentía que agradezco, de una persona que está muy cansada de
de las omisiones, de lo que ha pasado, es la esposa de un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Julio, cuyas hijas pequeñitas, de 6, a punto de cumplir 7 años una, y de 5, le narraron los abusos sexuales de las cuales fueron víctimas por parte de su padre, por parte de este hombre insertado en el Poder Judicial de la Ciudad de México desde hace muchos años. Entonces está ahí el testimonio y es desgarrador lo que dicen las niñas. Además, ella, Mariel, la madre, cuando la niñita le empieza a platicar lo que le hizo su exmarido a sus hijas, las graba, corre y graba. Entonces están los testimonios, obviamente no presentados en medios, no quiere interrumpir el debido proceso judicial, pero lo que dice es, por favor, dejen de proteger a estos cuates, ¿no? Y este señor, este magistrado, este hombre poderoso, Manuel Horacio Cavazos, además cuenta con abogados también muy conocidos, muy poderosos. Me parece que uno de ellos es Gabriel Regino, por ejemplo. Entonces, para pronto, la madre ya tiene 3 denuncias en su contra, Julio. Esto lo supo en 2019, lleva poco tiempo. Entonces, lo único que se pide es, por favor, procuren justicia, autoridades, impartan justicia, escuchen también a las víctimas y rompan el pacto, ¿no? Sí, Elisa. Adriana, la violencia desatada, sobre todo en las redes sociales, insultos, burlas, además una politización creyendo que denunciar lo que pasa con estos abusos contra las mujeres es una forma de ir contra la 4T y estar golpeando el proyecto político del presidente López Obrador. ¿Qué opinas de todo ese vendaval de odio y de distorsión y de burlas y de amenazas que se dan sobre todo en las redes sociales? Adriana. La parte que creo que digamos, está afectando más estas denuncias justamente es la parte de la oposición, porque si el presidente además se niega a escuchar al feminismo, se niega a escuchar a las mujeres y esta petición, gran parte es porque se ha montado esta oposición de una manera muy oportunista, porque, lo reitero, no ha formado prácticamente nunca en la agenda de ninguno de parte de la oposición la agenda feminista. Entonces, creo que ese es un argumento o una herramienta que utiliza el presidente para denostar esta campaña que fue justamente con el tema del comentario del propio presidente, del ya chole por un lado y por el otro lado el de ya rompa el pacto. Creo que para empezar, lo que sí me parece que es cierto que el propio presidente está tan desconectado de la parte del movimiento feminista que yo creo que no está muy consciente de qué implica un pacto patriarcal. Y lo reitero, porque lo que está pasando aquí, independientemente de que él le parece privilegiar su posición contra la oposición, lo que está pasando aquí es que se está llevando al feminismo y a la lucha contra la violencia de género entre las patas. Esa es la parte que a mí me parece mucho más grave. Creo que también me parece muy importante porque también la gente está muy enojada, pues no nada más con la oposición, sino con toda persona que pueda criticarle algo al presidente. O sea, no se le puede tocar al presidente con el pétalo de una rosa, porque la verdad es que las conferencias mañaneras son una herramienta muy poderosa para su base. Esa es una parte que me parece que también privilegia junto con la parte de la oposición, o sea, la parte de los que son incondicionales y de los que están muy radicalizados en la parte o en la defensa del presidente, y la oposición. Creo que esa es la parte específicamente que polariza y que hace mucho más violenta esta conversación en las redes sociales. Lo que me parece de pronto muy preocupante es que, además de que muchas veces no se entiende qué es el feminismo, porque la gente entiende el feminismo como lo entiende el presidente en muchas ocasiones, los argumentos
que uno ve en las redes sociales son exactamente lo que el presidente replica o lo que el presidente comenta. Entonces la réplica lo vemos en los comentarios en las redes sociales. Uno de ellos, por supuesto, es la presunción el derecho a la presunción de inocencia. Ese es el argumento básicamente de todos los que defienden a ultranza al presidente López Obrador. La parte que resulta preocupante es justamente esa, la violencia que uno recibe en las redes sociales al estar en esta lucha o al acompañar esta lucha, porque también hay algunos hombres, por supuesto, que se han sumado, o sea, incluso también políticos o a lo mejor de manera mucho más legítima que otros. Yo creo que la parte preocupante es, por un lado, el discurso del presidente que mueve con tanta fuerza un bloque, su base, pero por el otro la oposición montándose de la manera más descarada que puede existir. Y yo creo que es ahí donde el presidente rompe con cualquier conversación que pudiéramos tener nosotros a lo mejor como feministas de manera legítima. Bien, gracias, Adriana. Elisa, ¿podemos pasar a otro tema o quieres algún comentario final? Te veo como que... Sí. Nada más en relación a esto, qué difícil también de pronto cuando hay cosas importantes que decir y el discurso de la oposición, sabes que se va a montar en él y le va a restar la fuerza, porque entonces, claro, le da la razón al presidente de que esto es nada más de mis opositores y esto es nada más un tema político. Entonces, ¿cómo transmitir al propio presidente que no todo es politiquería y que al contrario, si él nada más ve a través de la lente de la política, entonces va a nublar su razón en muchas cosas, se va a limitar a esa visión y no está viendo el panorama completo. Y entonces es muy difícil seguir el ritmo en las propias redes sociales, ¿no? De decir de un lado y del otro, cómo poder entonces mantener un diálogo con la sociedad, comunicar, ¿no? Claro, dices algo y la presunción de inocencia. Exactamente, nadie está pidiendo que metan a la cárcel hoy a Félix Salgado Macedonio. Es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Lo que se está pidiendo es que se investigue, y que se investigue bien, y que se investigue de manera independiente, y que no haya impunidad, que no queden el 99% de los casos impunes, y se da. Entonces vemos todo el contexto de lo que ha pasado en la Fiscalía de Guerrero con todas estas denuncias, de lo que ha habido en este entorno de pacto patriarcal y de intereses y de cuidados entre unos y otros, y de lo que sucede en Guerrero mismo. En fin, yo creo que el contexto es tal que este argumento de la presunción de inocencia se queda mínimo, no porque no sea válido, es muy válido, está bien, sí, que no lo metan hoy, pero ¿qué pasa con el fuero? ¿Qué pasa con el fuero de Félix Salgado Macedonio, que lo sigue teniendo hoy porque todavía lo tiene todavía tiene el fuero como senador? ¿Y qué va a pasar con el fuero que va a tener en el estado en donde se encuentran las denuncias más importantes dentro de la fiscalía, en donde sabemos que la división de poderes está quebrada en muchos de los estados, o a nivel estatal sobre todo? Si lo está a nivel federal, a nivel estatal es terrible, ¿no? Entonces, todos estos contextos de violencia institucional tienen que ser también considerados. Entonces, explicar todo esto es mucho más difícil cuando desde la mañanera con una frase, ¡prum!, ¿no? Sí, se da el cue, como decimos aquí, para que todos los seguidores, los servidores públicos, los de la nación, los troles, los bots, los que sea, vámonos, ¿no? Este es el discurso y por ahí. Y entonces descalifica todo lo demás y no podemos tener este diálogo y esta conversación que yo estoy segura la sociedad sí quiere. Sí, Elisa. Gracias. Adriana Buentello, pues pasando un poquito a otro tema, ¿cómo vas viendo lo de la vacuna, la aplicación, cómo va el proceso y luego a lo mejor hasta la llegada del nuevo presidente de Argentina, que está hoy iniciando una
una visita oficial, pero que también tiene como contexto el acercamiento de la vacuna rusa a México. ¿Cómo ves estos temas, Adriana? Julio, pues creo que sí, efectivamente hay algo en lo que creo que la cuarta transformación, el gobierno del presidente se ha visto bastante hábil, es en el tema de la adquisición de las vacunas. Por más que la oposición está también montada en un tema de comparar países con los que no tenemos ninguna referencia, ninguna posibilidad de compararnos, digo, por Dios, con Estados Unidos nos quieren comparar, no sé en qué rubro o en qué cabeza cabe compararnos con Estados Unidos, pero bueno, yo creo que ha sido muy claro y para esto sí el tema de las negociaciones y cómo se han dado estas negociaciones desde hace 6-8 meses, que el propio canciller ha dado puntual seguimiento cada martes de en qué proceso va cada una. Creo que ese me parece un acierto, porque si bien digo, la mañanera es una herramienta poderosísima, es muy buena para unas cosas, para otras cosas es a lo mejor un poco más cuestionable, pero me parece que en términos de cómo se ha manejado y de cómo hemos logrado tener acceso a estas vacunas, porque hay que recordar que bueno, la oposición está tomando también como bandera electoral el poco acceso que hay a las vacunas, y también realmente sí hay que ser muy cuidadosos en este tema. No digo objetivos porque eso la gente piensa que existe la objetividad y creo que eso no es así, pero sí hay que ser muy tener un criterio, un panorama mucho más amplio para ver que las vacunas no las tienen en todos los países, y hay un problema de acaparamiento que no solamente ha sido denunciado por México, o sea, hay un problema de acaparamiento que han denunciado muchos países y vemos a muchos países todavía que no tienen acceso a las vacunas. México ya está trayendo las vacunas, si bien ha sido mucho más lento el proceso que en otros países, creo que sí habla de una capacidad de organización, de previsión, y que sí se ha visto en términos económicos, sí se ha visto que el presidente ha logrado ahorrar o ha logrado destinar recursos suficientes para tener el acceso a estas vacunas. Yo creo que incluso hasta en el tema de cómo se han dado estas brigadas, hemos visto también mucho agandalle ya en algunos estados, porque también hay que reconocer que pues hay pues a lo mejor cierta facilidad para que uno, como creo que fue en Zacatecas, que de comunidades de ciertos recursos económicos altos o vayan a zonas rurales a vacunarse, como ya ha sido denunciado, pero me parece que en términos generales tienen una organización que parece bastante... ha sido bastante eficiente en términos de que las vacunas que han estado llegando se han aplicado conforme lo han establecido las autoridades. Hasta ahorita me parece que el panorama es bastante alentador, y si bien es cierto que la visita del presidente de Argentina creo que también abona a una colaboración mucho más amplia de manera internacional en ese sentido, creo que ese es uno de los aciertos que está teniendo el presidente en materia de salud. Bien, Adriana, gracias. Elisa, ¿cómo ves todo este proceso de las vacunas? Y también preguntarte sobre la visita del presidente argentino, que pareciera políticamente se ha manejado alguna forma de buscar una integración de un eje de gobiernos progresistas en América Latina. Tenemos también el antecedente, ¿no? Mandaron ahí a López-Gatell. Sí, él estuvo allá. Sí. Él estuvo allá, lo mandaron. Y ya uno no sabe, porque además hay que decir que las grillas internas están rudas, ¿no? Y entonces de pronto ya no sabe uno si es labor que tendría que estar haciendo el canciller o la gente del canciller o la Secretaría de Salud. Ya están así, mira. Sí. Empalmados y a la vez engrillados, hay que decirlo, ¿no? Para ver quién hace qué. Entonces, si de pronto la subsecretaria Marta Delgado se toma ahí un videíto, ya se sienten los otros de salud que cómo, por qué ella, pero luego ella, no, a mí no me dejan hablar, tiene que ser la Secretaría de Salud, y a nivel local, no, pues es el federal. Entonces andan también en sus orgullos, ¿verdad? En a ver quién sale en la foto, y hay que recordar que pues fue a Argentina el subsecretario Hugo López-Gatell precisamente para hacer estos vínculos para lo de la vacuna, lo cual
qué bueno, yo digo, está muy bien, y por supuesto un bloque de gobiernos de izquierda, ¿no? Pues ojalá fuera progresistas, ¿no? Ajá. A ver si el gobierno le aprende algo, ¿no? Porque están muy conservadores para ser, progresistas según ellos, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena noticia, qué bueno que se creen estos vínculos. En el tema de las vacunas, también está esta dualidad de, por una parte, no se tienen suficientes, vamos a cuentagotas, pero por otras, ves el panorama global, mundial, y existe esta acaparación por parte de ciertos países de las vacunas, es decir, las desigualdades a nivel mundial están también saliendo a la luz como las propias desigualdades internas. Entonces, por una parte decimos, qué mal que no tenemos ya como Israel, ¿no? La cantidad de población vacunada. No, pues no. Pero por otro lado, también está toda la discusión a nivel mundial de que hay naciones acaparando, generalmente las naciones ricas, las más poderosas, y los más vulnerables se están quedando sin las vacunas. Entonces, bueno, me parece que son esfuerzos importantes los que se han hecho. Hay calendarios que ha presentado el canciller Marcelo Ebrard también de la cantidad de vacunas que se van a adquirir, de las dosis y la cantidad de millones de personas vacunadas con esas dosis, ya los ha presentado. Entonces, me parece que es una buena labor la que han realizado en los distintos ámbitos, en las distintas secretarías. A veces unos comunican mejor que otros, creo yo. Y eso me parece que también pasa con el tema de las mañaneras, que como hay información muy valiosa, pero también propaganda y luego linchamientos y todo es revuelto, a veces perdemos de vista la información más valiosa. Y me parece que también eso ha llegado a suceder ya con el desgaste de las conferencias de la tarde en los temas de salud. Uh-huh. Uno se va perdiendo en tantas cosas, porque además chimoltrufea, ¿no? Uh-huh. Como de una vez en la otra, pero de pronto se dicen cosas muy importantes, muy valiosas, que se pierden en toda esta dinámica de que también aprovechan los opositores y se genera en las redes, ¿no? Pero bueno, me parece que hay datos muy interesantes que hay que considerar. A mí me pasó con el tema del arranque en la Ciudad de México, ya de adultos mayores, porque también caí en esta idea, porque fue el domingo cuando anunció el presidente. Yo generalmente el domingo sí descanso un ratito. Sí, hay que hacerlo. Me desconecto un rato, ¿no? Uh-huh. Pero, y después al día siguiente, yo creo que aquí lo dije, que Claudia Sheinbaum lo había anunciado, lo había explicado muy bien, el por qué Coajimalpa, Milpalta, ¿no? Estas alcaldías que están, que tienen menos población y que querían que con las dosis que se tenían fueran suficientes para cubrir a todos los adultos mayores de estas 3 primeras alcaldías. En fin, y dije, oye, es que lo explicó muy bien. Y por ahí me dijeron, pues es que lo dijo el presidente desde el domingo, ¿no? Pero uno se va perdiendo con tanta cosa. Sí, sí, ¿no? sí. Él lo explicó, pero no, realmente hasta el lunes, yo creo que la jefa de gobierno ha sido como muy clara, muy directa. Son conferencias muy rápidas y muy de datos concretos, entonces es más fácil también seguirlos. Por eso creo que hay personas que han comunicado de mejor manera que otras y hay que estar nosotros como periodistas, por supuesto, muy atentos a todos. Muy bien, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Ya se nos fue el tiempo, ya estamos por cerrar. Les propongo una última pregunta o planteamiento. Adriana Buentello, pues encima de todo esto sigue la política, siguen los pleitos en los partidos, siguen las protestas, siguen las candidaturas. ¿Cómo ves este ambiente y lo que están procesándose mientras estamos con la vista puesta en otros temas, procesándose todas esas candidaturas con sus conflictos internos? Julio, pues por un lado creo que es muy esperable de la parte de la oposición estas alianzas que, bueno, o sea, es más de lo mismo, el reciclaje y todo. Pero por otro lado, pues de Morena se esperaba, pues probablemente pues la gente que votó por Morena, pues esperaba otro tipo de perfiles y no lo mismo que está haciendo la oposición. Este reciclaje, pues
la verdad es que desalienta mucho también, yo creo que pues el entusiasmo, ¿no?, que originalmente llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a este gobierno, o a la presidencia de la República, porque parece que pues los puestos, estas posiciones no pueden ser más que ocupadas por los mismos personajes de siempre. O sea, toda esta base de incluso de intelectuales o de gente de abajo, ¿no?, los propios campesinos o la gente que apoyó este movimiento de abajo, parece que no tiene esta posibilidad de tener de ser tomada en cuenta, y en cambio se opta por mucho reciclaje de los mismos políticos que nada más cambian de partido, o también está la otra parte, que están buscando también personajes famosos pues por otras particularidades como ser luchadores, ser a lo mejor actores, que no tienen nada de malo en sí si realmente fueran personajes que estuvieran con esta ideal de hacer algo por su comunidad, pero vemos de pronto personajes como Paquita la del barrio, de que pues yo no sé ni a qué vine, ¿no? Me van a venir a enseñar, y pues podrán tener muy buenas intenciones, pero si hay mucha gente de abajo luchando, en esta parte hablo de Morena en particular, que es un movimiento que con mucha, digamos, a lo mejor con mucho pragmatismo, pues también llevó al presidente de la República, pero también hay mucha gente que llegó pensando que podría ser algo diferente, y lamentablemente lo que estamos viendo, Julio, es que pues ahora sí que todos son iguales, ahora sí que ya no hay, no hay ni para dónde voltear. Bueno, gracias, Adriana. Elisa, te toca cerrar esta mesa de las mosqueteras con estas historias de la grilla, candidaturas y próximas elecciones. Julio, la democracia, pues es lo que hemos encontrado hasta el momento para poder tener los mejores gobiernos, pero no siempre la democracia es perfecta, o más bien es perfectible, y en algunos países más que en otros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando realmente me pregunto, es parte de la democracia el que estos partidos nos presenten un menú tan paupérrimo, porque no es que podamos elegir entre todas y todos, que eso sería, ¿no?, o entre los mejores perfiles, es en lo que nos están presentando los partidos políticos, que hay que ser muy claros, no se trata de que se limite a que actores o luchadores de lucha libre o estén presentes, claro que no. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que lo que hacen los partidos políticos es vamos a jalar, vamos a traer con nosotros a alguien muy popular, que sea muy querido, aunque no sepa nada de leyes, bueno, o de legislar, o ni le interese, ¿no? Y o de gobernar, o que no tenga experiencia alguna en la política, pero eso nos va a dar votos, y entonces una vez teniendo votos, nosotros podemos negociar con los otros partidos, vamos a tener dinero y prerrogativas. Entonces, lo que están haciendo muchos políticos es apropiarse de la popularidad de muchas personas para su beneficio personal y de grupo, beneficio político y beneficio económico. Sí, así están operando, en detrimento, por supuesto, de las mejores opciones para la ciudadanía. Si es gente honesta, que bueno, por supuesto, queremos gente honesta. Si es gente que represente toda la pluralidad y la riqueza de nuestro México, por supuesto que queremos, pero también queremos a gente que tenga preparación o que pueda ser un representante de las causas populares y les responda realmente a sus representados. Luego los vemos en el Congreso, y a quiénes están representando realmente cuando votan. ¿A quiénes están representando? Pues a quienes los pusieron, a sus intereses personalísimos y de grupo, no a la sociedad. Entonces, bueno, creo que es parte de lo que estamos viviendo y viviremos. Nos va a quedar, no sé, Julio, Adriana, ¿cómo ven? Audiencia, ¿qué piensan? ¿Cómo vamos a emitir nuestro voto?
¿no? Esa es la, la dinámica a la que nos vamos a enfrentar el día de la jornada electoral. Claro. ¿Por quiénes vamos a votar? Pues Sí. me parece que tendrá que ser un voto pues muy individualizado, ¿no? Más que por partidos, pues por perfiles, por los mejores perfiles, de acuerdo al conocimiento que tengamos de su trayectoria, de su probidad, y que poco va a tener que ver con los partidos, porque al final del día, como dice Adriana, sí, pues son lo mismo, son exactamente igual, y los vemos en unos, en otros, y después se van a intercambiar y ellos se van a poner de acuerdo. Entonces creo que va a tener que ser así, no sé. ¿Qué opinan? Pues sí, efectivamente. Perdón, Adriana. Yo nada más hacer un comentario porque es que la gente de verdad se apasiona y empieza luego a insultar y yo creo que hay un grupo, o sea, todavía hay grupos políticos dentro o de figuras dentro del propio partido de Morena que puede dar la batalla, ¿no? Todavía, o sea, sí creo que hay gente muy valiosa, incluso puede ser en todos los partidos. Me parece que quizá en otros partidos menos visibles, o sea, los más visibles son como los mismos de siempre, pero creo que dentro de Morena sí hay gente que puede dar la batalla y gente que vale mucho la pena, muy valiosa. Lo malo es que creo que sí ha sido esa gente opacada por pues estos grupos que son los que están moviendo y los que están utilizando este pragmatismo para arrasar en las elecciones, pero ya es con miras al 24, o sea, no nada más son estas elecciones, sino que tienen puesta una meta muy específica y que es como, ahora sí, pues sea lo que sea, el objetivo es así que así háganle como sea. Y sí, efectivamente, Mario Delgado me parece que es una herramienta, no es que él solito se mande, como pues también incluso tú, Julio, lo has analizado en tus columnas. Así que no es nada más un comentario donde ya vamos a darnos todos por perdidos porque todos son iguales, no es tanto así, pero parece que ese es el mensaje que están mandando. Y sí, como dice Elisa, va a haber que ver casi perfil por perfil quiénes son, de dónde y a ver quién vale la pena, porque la cara que nos están mostrando todos, pues la verdad es que sí es la misma. Gracias, Adriana. Pues Elisa, muchas gracias por esta oportunidad y nos veremos la próxima semana. Gracias, Elisa. Julio. Oye, y nada más comentar, pues vamos a tener algo el jueres, ¿no? Vamos a tener algo, a ver, platícanos de qué o qué. Nada más ahí, entrados gastos, les platico que no quería, no queriendo. No, es que ya nos llegó salidito del horno nuestro libro, Julio, un libro al que tú convocaste, tú coordinas, invitaste a periodistas para que platiquemos de distintos ámbitos de la vida nacional en este libro que acaba de salir. No sé si, creo que físicamente todavía no se encuentra así en librerías, pero ya está. A nosotros ya nos llegaron a los autores a casa y lo vamos a presentar el jueves, ¿no, Julio? Así es, el jueves en la noche por Facebook lo vamos a presentar, vamos a hacer, digamos, una presentación como vayan llegando los diferentes participantes, lo haremos muy agradable. Es el libro El México que se avecina. Ahí tiene la foto. Ay, muchas felicidades. Es que mira, aquí está en mi cajita cuando lo estaba sacando apenas de la cajita que me llegó padrísimo. Sí, ¿no? Parece que en la librería El Sótano, en las librerías El Sótano, sí está ya distribuido, ya está físicamente, y en Amazon, desde luego que lo pueden comprar, ya estamos, empezamos ayer, empezó el libro, y ya está hoy en el lugar 89 de los 100 que tienen más ventas por internet. Está empezando, obviamente, pero bueno, ahí vamos. Así es que ya lo presentaremos. Es un libro en el cual participan Elisa Alanís, Arturo Cano, Álvaro Delgado, Jesús Esquivel, Frida Guerrera, Alejandro Páez Varela, Ricardo Rafael, Carolina Rocha Menocal, Arturo Rodríguez y Claudia Villegas, en estricto orden alfabético. Así estamos, así es que pues ya está. Me lo tienen que firmar todos, me lo tienen que firmar todos. Sí, así es. Bueno. Oye, por ahí alguien había dicho, Julio, pero a ver si para el próximo lunes, en uno de los tweets, cuando presentamos, también Caro lo subió a sus redes, yo también cuando recibimos ahorita el libro, que a ver si pues regalábamos uno para la audiencia. Yo por lo pronto, digo, no recibimos muchos, pero
se los voy a dar a ellas, ¿sabes? A mis papás, a mi mamá. Claro, claro. No, pero pues uno por lo pronto para la audiencia de Las Mosqueteras, si quieres el próximo lunes o nos organizamos para quienes, nuestra querida audiencia que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, que puedan tener uno de los libros, ¿no? Órale, pero no lo cedas tú, a ver si la editorial nos cede uno o dos para que podamos ahí, efectivamente. Bueno, pues estaremos en contacto. Gracias, Elisa, emocionada, Gracias. Contenta. Hasta luego. Qué padre. Buena semanita. Igual, hasta luego. Adriana, también, gracias.